Continuamos en Objetivo Lanzarote hablando de pesca y vamos a hablar con todo un referente en la isla de Lanzarote que además ha ostentado varios cargos de relevancia, ya no solo en la isla sino también a nivel regional. Está con nosotros Domingo Delgado, que nos va a explicar cómo está la pesca, pero sobre todo de dónde venimos para poder entender este transcurrir en las últimas décadas. Sobre todo, me comentaba fuera de cámaras que el punto álgido seguramente se dio en la isla de Lanzarote a finales de los 70, principio de la década de los 80. Paso yo a presentar a Domingo Delgado. Tenemos poco tiempo, pero seguro que podemos sintetizar cosas muy importantes, muy interesantes, que les van a interesar, que les van a gustar y que les van, sobre todo, a servir para entender un poco mejor el mundo de la pesca, que parece que, por lo que hemos escuchado a lo largo del programa, no está pasando por su mejor momento y veremos hacia dónde puede tender ese futuro. Don Domingo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido a este Objetivo Lanzarote. Lo primero, agradecerle que esté con nosotros. Domingo, hablábamos antes fuera de cámara porque usted tiene, puede opinar de muchos temas y tenemos poco tiempo, así que me gustaría que tocásemos todos los temas posibles. Empezamos, si le parece, por el punto álgido, el mejor momento de la pesca en Lanzarote. ¿Por qué se produjo y en ese momento cómo se encontraba la isla en esas exportaciones a Península, incluso al resto del mundo? Explíqueme el mejor momento que usted vivió de la pesca. Bueno, como te dije anteriormente, yo llegué a la Cofradía de Pescadores en 1979, al final. Entonces yo de pesca nada de nada, porque lo único que me contrataban era para agilizar y los trámites y el papeleo normal de toda la flota, porque ellos lo que querían era dedicarse a pescar. Entonces ya me tuve que meter directamente en la administración y con la administración pública, que eran los que barajaban, los que lograban los acuerdos tantos y el ordenamiento jurídico respecto a la pesca, tanto en España como con los países del área. ¿Por qué Lanzarote fue la más eminentemente pesquera de todo el archipiélago canario? Era por la cercanía del caladero, llamado Banco Canario Sahariano. Entonces ahí se pescaba con facilidad. El banco importante era de sardinas, por eso la Flota Nacional de Cerco de Sardinas, nacional española, tenía su base en Lanzarote, barcos que procedían de la península porque venían a poner sus bases aquí, y las industrias a su vez se instalaban, se asentaban en la isla de Lanzarote para la fluidez y el buen negocio de conservas, harinas, aceites e incluso las escamas. Llegó a venderse hasta las escamas de la sardina. Muy curioso, eso fue casi al final. Sí, me comentaba que las compraban para utilizar para esmalte de uñas y para joyas también. Sí, las joyas majóricas de Galicia, que tenía allí su fábrica y su cosa, venían a Lanzarote y compraban los sacos de escamas de sardinas, y eso ellos sacaban ahí, obtenían lo que es el esmalte para las perlas que ellos fabricaban y construían, así como el esmalte que se usa hoy para las uñas de las mujeres y en fin, las uñas humanas. Y Domingo, en ese momento me comentaba que había hasta 7 grandes empresas instaladas en Lanzarote, y además con un papel muy importante, relevante de la mujer, ¿no? Sí, de hecho había más mujeres que hombres trabajando en el sector. Efectivamente, en aquella época, fíjate, ya trabajaban en fábricas por una norma, una cuestión netamente normal, porque las mujeres eran las que se dedicaban a las conservas, el proceso de la sardina, el cortado de cabeza, en la introducción en las latitas de la sardina, en la aplicación del aceite correspondiente, etcétera, etcétera. Eran manual, y entonces tenemos unas películas aquí que donde las grandes colas de mujeres ordenadas en sus cintas transportadoras, colocando las sardinitas, y había más mujeres que hombres trabajando. Lógicamente los hombres se dedicaban al barco, a la descarga, a los transportes y tal. Y después también existía una serie, por esa flota, pues llevaba consigo unos negocios y unos ingresos económicos derivados de la carpintería de ribera, de los talleres, efectos navales, etcétera, etcétera. O sea, porque no era eso. Sustento económico de la isla. Exactamente. Era por decirlo así, por poner un ejemplo gráfico, porque yo creo que para comparar el tema pesquero, para hablar del tema pesquero actual ahora, había que conocer aquel pasado para poder comparar y ver
cómo cayó en picado y las causas y circunstancias por las que cayó. Ahora me gustaría preguntarle, vamos a enlazar por qué hemos llegado al punto en el que estamos y sobre todo me gustaría saber su opinión de cara al futuro, si la perderemos la pesca tal y como la entendemos, pero también le quería preguntar en particular por los atuneros, que también fueron muy importantes en Lanzarote, con una flota muy potente. A día de hoy, escuchábamos antes Cedrés, comentaba que apenas quedan 4 o 5 en activo. Comentaba la importancia del atún para Lanzarote. Estoy bien. Desde entonces, cuando se pensó que ya Marruecos, porque yo he contado que cuando España entra en la Unión Europea, ya España no es el que negocia directamente con los gobiernos, con los países del área, llamado Marruecos, Mauritania, Guinea-Bissau, Cabo Verde, sino Europa. Entonces, pensábamos en principio, cuando se ponían las cuestiones difíciles con el caladero Marruecos ante Banco Canario Sahariano, que hay que pagar y tocar en la puerta de Marruecos para ir a pescar, pensé yo que los pescadores se reestructurarían como se hacen los gallegos, como se hacen los vascos, como hacen los andaluces, que si tengo que asociarme con 8 armadores para comprar un barco grande y participar, irme al Mediterráneo, al Fletán Negro, como van los gallegos, a otros al Mediterráneo, lejos, barcos, factorías, incluso grandes, se pensaba en eso para ir a otros caladeros más lejanos, pero que no. ¿Por qué? Cuando el comisario Franz Fischler no logró un acuerdo con Marruecos y regresa a Bruselas, lo que se dedica es a incrementar las primas al desguace. Nuestros armadores, que yo hubiese hecho lo mismo, se frotaron las manos porque coincidía con el boom de la construcción en Lanzarote para los fines turísticos. Entonces se frotaban las manos y dice, voy a aprovechar el dinero que lo pagaban bien a 1 millón de las antiguas pesetas por tonelaje de registro bruto. Entonces se les encendían 2 bombillitas en la cabeza, en su pensamiento. Hoteles, apartamentos, turismo. La prueba fue el otro día, como siempre digo, la pandemia, no vino el turismo. ¿Y qué se produjo en Lanzarote? Paro y hambre. O sea, sobre todo para que la gente joven lo entienda, en esa época, en finales de los 70, en esa década, principios de los 80, la flota canaria, lanzaroteña, podía pescar en Marruecos. Claro. En aguas de Marruecos. Y entonces, cuando interviene Europa, que negocia directamente, entiendo que será porque pensaría que solo se beneficia España o solo se beneficia Canarias. Ya previamente. ¿O por qué motivo se torció? Exacto. Ya previamente las Naciones Unidas se sienta a la mesa con Marruecos, con España, con alguien de Francia también me parece, para el famoso tripartito, que le llamaban tripartito porque figuraban 3 países, para tomar una decisión sobre ese Banco Canario Sahariano, que como decía anteriormente era como si fuera nuestro. ¿Qué hace el tripartito? Le dice a Marruecos, administre usted el Banco Canario Sahariano y habrá un referéndum pro determinación del Sáhara para ver si se hace. No se ha hecho ni se hará. Entonces, para ir a pescar, entonces comienzan las dificultades. Ya no podría libremente pescar la flota canaria en Marruecos. Entonces después nos quedan los atuneros. Los atuneros, bueno, es una pesca extraordinaria, pero los atuneros canarios, no los de Lanzarote, todos los canarios, yo siempre digo que merecen un monumento. La administración le pone una cantidad, los contingenta a coger unas toneladas de rito bruto en virtud del atún rojo que se lo cargan, entonces le ponen unas cantidades que un barco solo nuestro lo coge en 2 días cuando ellos llaman. ¿Qué pasa? Para mí, modo de entender, es un error porque no es una pesca estática de Canarias ni de Marruecos. Sí, es decir, migratoria. Exacto. Por decirte un ejemplo, la catedral de reproducción de los túnidos es el Mediterráneo, donde están las grandes eso y los crías. De aquí venían los alevines que traían para las jaulas, etcétera, etcétera. Pasan por el estrecho, se sitúan al norte de Azores y Madeira y según las temperaturas de las aguas van bajando aquí a Canarias. Pero si no los cogemos aquí, se largan, se van a otro sitio y los cogerán otros. Por lo tanto, es más, nuestros atuneros son totalmente artesanales. Se llaman atuneros cañeros porque pescan uno a uno. Sí, y cuanto subiendo. mayor, mejor. Mientras que en aguas internacionales, los coreanos y los japoneses tienen grandes barcos atuneros que echan la red
de cerco y matan a todo bicho que se les cruce en el Arrastra camino. un poco todo. Exactamente. Domingo, ya, es que tenemos poco tiempo, y la verdad que es muy interesante y me gustaría poder hablar más con usted, pero tenemos poco tiempo, entonces quiero enlazar un poco sobre el futuro en la pesca, tal y como lo concebimos, si va a llegar a desaparecer, si es posible, con estos ingredientes, ¿no?, que has puesto y con estos argumentos. No sé si, repito, la pesca tradicional acabará extinguiéndose, no lo sé, le quiero preguntar, y quiero enlazar con la acuicultura, que además me comentó una cosa que es muy interesante y la verdad que podría ser muy productiva para Lanzarote. ¿Cómo ve la acuicultura y el futuro de la pesca tradicional? Mira, el futuro de la pesca está por incrementarla esa flota importante que hablamos anteriormente, la tunera, en liberarles de esa restricción tan fatal, sabiendo que son barcos artesanales, fomentar la pesca de bajura en nuestro litoral, ayudarles para fomentar por lo menos ese consumo que los rodea en las aguas que los rodean en Canarias y en Lanzarote y pescar en Canarias, y facilitarle a la pesca artesanal como tenía anteriormente, que España se mentalice con Marruecos para ir a los barcos artesanales con liña, con nazas, con cordel, con todo eso, a pescar allí flota artesanal. Si no la industrial, que esa ya no la tenemos, potenciar lo poco que nos queda. Pero resulta que todos los perros, todos los lobos están acechando a nuestra pesca de litoral latunera que nos queda. Uno de ellos, y mira que yo estoy a favor de la piscifactoría y de la acuicultura, pero uno de ellos es las jaulas marinas oceánicas flotantes en la zona que dice que están prohibidas, van a autorizar desde Arrecife a Pechiguera. Brevemente, ¿qué le parecen las piscifactorías, la acuicultura? Y si existe alguna alternativa, porque me comentaba que una buena solución sería sacarlas del mar y ponerlas e implantarlas en tierra. Y no es que lo diga yo los invito a la propia norte de España, de la península, y en el sur, Azores, Madeira, para que vean aquellas grandes naves en zonas industriales, unas cubiertas, ¿entiendes? Y dentro esos tanques grandes con los alevines los van engordando y hasta que tenga el peso y el tamaño para el mercado. Y es una cadena. Y lo que infestó de Playa Quemada, que esas jaulas fueron autorizadas para engorde de túnidos, y los túnidos se engordan con pelágicos, como la boga, la sardinita, la caballa, eso no molestaba. Pero como no le era rentable a la empresa, cambiaron a dorada y lubina, que se alimentan con piensos. Y los piensos ya tienen productos químicos y se cargan toda la vegetación marina y los bichos que están en ella. Y llegó a las puertas, la peste llegó a la puerta de los habitantes de Playa Quemada y por eso paralizaron. Entonces, si se nos infestan las playas y no viene el turismo, lo que dije anteriormente, paro y hambre. Don Domingo, pues ha sido un placer. La verdad que me gustaría poder charlar más cuando con quiera. Usted, pero no tenemos más tiempo. A ver si otro día podemos hacer otra entrevista. Pero cuando la verdad es muy interesante y además un testimonio muy valioso y muy enriquecedor sobre todo para los más jóvenes, como yo, que no vivimos esa época y que nos sirve un poco para entender el presente de la pesca y sobre todo para intentar, en cierta manera, vislumbrar el futuro o hacia dónde tiene. Pero la verdad que esa alternativa de las piscifactorías en tierra no está para nada mal pensado. Con Domingo Delgado llegamos ya a las conclusiones de este Objetivo Lanzarote.